¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar y a poner a prueba un dispositivo en formato Blu-ray fabricado por Panasonic, modelo correcto DMP-BD80. Este dispositivo básicamente nos va a servir para reproducir puro material contenido en discos tradicionales, Blu-ray, DVD, disco compacto. Para el caso de los Blu-ray solamente va a aceptar discos originales y en este caso son región letra A. Mientras que para los DVDs va a ser región 1. Puede aceptar discos originales y copias. Aplica lo mismo para el disco compacto. Asimismo acepta MP3 y también vamos a poder visualizar contenido en medios extraíbles como lo es memorias USB, solamente memorias. ¿Ok? En este demostrativo tenemos una USB de 8 GB, aunque puede ser un poquito más alto la capacidad. ¿Ok? También va a manejar lo que son tarjetas SD de tipo HC High Capacity. En este caso las HC llegan hasta 32 GB. Vamos a utilizar una que no propiamente es la capacidad que les acabo de mencionar. Vamos a utilizar una de 4 GB. ¿Ok? Y pues bueno, asimismo esta unidad no tiene mando original, pero ofrece la característica de Vietacast. Entonces va a ser suficiente con estar conectados vía HDMI y con eso vamos a poder utilizar el mando de la televisión para poder controlar la unidad. ¿Ok? Si quieren ver cómo funciona y cuáles son sus alcances, quédense a ver este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Muy bien, entonces física y estéticamente este es uno de los mejores reproductores en mi opinión y en mi gusto personal. Es uno de los que se me hacen más atractivos visualmente, mejor diseño, manejo cómodo. Y por si fuera poco, esta es una característica que no la trae aquí al frente, pero al final del video vamos a desconectarlo para que vean que sí es verdad. Ofrece salidas para sistemas de bocinas 5.1 canales. ¿Ok? Por lo cual esta unidad reproductora Blu-ray va a funcionar como si fuera un pequeño home theater. ¿Ok? Todas sus terminales en la parte posterior, que son tipo RCA, vienen chapeadas en color dorado y se encuentran y se ven en excelente condición. El equipo básicamente no ha sido sometido a limpieza, se encuentra en su condición original tal como lo adquirimos. Eh, Terminado este video y ya en la sesión de fotos pues ya va a estar limpio, va a lucir todavía mejor. Así a simple vista se ve muy bien, pero ya pasando a la limpieza de detalle quedan muy pero muy agradable. ¿Ok? Eh, Otro factor importante a mencionar es de que ya no se conecta a internet. Tú puedes ingresarle tu contraseña y te va a parecer que estás conectado o tal vez que no, pero la realidad es que ya no se conecta a sitios de streaming. ¿Ok? Por eso mencioné al inicio del video que solamente va a servir para reproducir material contenido tanto en discos tradicionales como en memorias y tarjetas. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a encender el equipo. Bueno, antes de encenderlo vamos a mostrar aquí frente a cámara que los controles físicos, cuáles son los que tenemos disponibles. Vamos a ver primero el botón de encendido y apagado. Ok. Después aquí vemos el modelo de esta unidad. Ok. Vamos a ver aquí. En su momento se conectaba a YouTube y era Cast. Ok. Ok, está. Todo esto se ve así como es parte de lo que necesitamos limpiarle. Todavía traía una pegatina ahí pequeña. Ok. Y aquí está lo que les acabo de mencionar también, compatible con esos medios extraíbles. Esta pequeña compuerta se abre también.
y en la parte inferior vamos a encontrar estos controles y también el puerto USB, así como también la ranura para la tarjeta SD. Ok, los controles de reproducción: stop, pausa y reproducir. Ok, en este extremo superior, abrir, cerrar bandeja, y en la parte superior también nos indica la compatibilidad y características de audio. Tiene salidas de audio digitales de tipo coaxial y óptico. Ok, y compatible con DivX. Ok, muy bien. Ok, vamos a encender la unidad. El televisor ya está encendido, ahorita va a cambiar. Esta es la interfase que está agradable, está lo normal. Ok, y la unidad Blu-ray tiene esta lucecita aquí al frente, justo debajo del modelo, la cual vamos a poder activar o desactivar desde el menú de configuración. Nos dice también aquí en la pantalla que no hay disco, lo cual es correcto. La bandeja en este caso está ubicada en la parte central de la estructura. Ok, ok, muy bien. Vamos a utilizar en este caso el remoto de la televisión, que es una Sony, y el remoto es para televisores. Ok, entonces vamos a dar por ejemplo aquí en Home y va a aparecer, bueno, creo que es en el otro. Ok, ahorita lo vamos a ver. Ok, si estamos en la máxima resolución que ofrece 1080p. Ok, 1080p. Vamos a ir acá. Déjenme cambiar de entrada, otra vez lo voy a cambiar. Ok, muy bien. Vamos a ver si aquí nos da la... Ahí está. Ahora sí. Lo que pasa es que lo había conectado después de estar encendido, entonces lo mejor es conectar todos tus cables. Ya que estás conectado, encender el aparato. Ok, vamos a presionar este botón de Home. Ahí está. Ok, este es un menú de configuración y opciones en general. Funciones en general para red, para tarjeta SD y para el dispositivo USB, que en este caso no están habilitados, solamente estas dos. Vamos a entrar a otras funciones y en esas funciones vamos a ver la de configuración. Enter. Ok, vamos a ver aquí todas las opciones de configuración para el disco. Ok, opciones de video, de audio, opciones de visualización. Por ejemplo, aquí abajo, control de LED de tarjeta CD encendido. Esa es la lucecita que tenemos aquí en la parte central, justo debajo de la compuerta. Ok, ahorita la voy a desactivar. Ahí está apagada. Encendido otra vez. Y hay una tercera opción que solamente se encienda cuando la SD está insertada. ¿Ok? O sea, la puedes dejar encendida en todo momento, apagada en todo momento, o solamente que encienda cuando la SD está insertada. ¿Ok? Vamos a dejarla como está originalmente, encendida en todo momento. ¿Ok? Ok, seguimos. Conexión de TV dispositivo. Enter. Ok. Aquí por ejemplo la resolución cuando te conectas a vía componente. Ok. Es la resolución que ofrece. Hay más resoluciones que puedes configurar. 480, 720, 1080. Ok. Se puede jugar un poquito con esa
configuración. Ok, conexión HDMI, otros ajustes. Por ejemplo, aquí viera link. Si quieres, esta nunca la desactives, porque si se logra desactivar, ya no vas a poder controlar o usar este remoto de la televisión para controlar la unidad. Y si eso pasa, vas a tener que conseguir el remoto original de Panasonic. Ok, vamos a dejarlo como está. Opciones de red, otros. Ok, y listo. Ok, entonces así a grandes rasgos lo que es el menú de configuración. Ok, aquí en audio había una opción, salida audio digital. Ok, creo que era algo que tiene que ver aquí con el sonido. Ok, salida análoga de audio, 2 canales más 5.1. ok, era lo que les estaba mencionando hace unos momentos, que esta unidad viene adicionada con esa característica de poder tocar 5.1 canales. Ok, también lo pueden hacer 7.1 canales también. Ok, muy bien, vamos a regresar a este menú, nos salimos y pues bueno, vamos ahora al contenido vía USB. Okay. Aquí tenemos la memoria USB, es una Sony de 8 GB. Sí, Sony, vamos a ponerla aquí, acá. Ok, ahí ya lo está detectando y va a aparecer este mensaje que dice dispositivo USB detectado, reproducir video, imágenes, música, dependiendo qué es lo que contenga la memoria. En este caso, esta memoria contiene en las tres categorías. Vamos a ir a video primero. Okay. Bueno, aparentemente, bueno, realmente sí tiene, pero por lo visto esos archivos son en otro formato y no son admitidos aquí. Ok, por ejemplo, archivos MKV, me parece que hay un MP4 también. Ok, ahí está, ya acaba de aparecer. Se estaba tardando. Ok, es un archivo AVI, DVX, ok, AVI, XBit, ok. Entonces vamos a reproducir este archivo. En realidad hay dos, pero este solamente va a aceptar el XBit, ok, que viene siendo el AVI. Vamos a darle Enter, quitamos el audio, vamos a esperar un poquito. Listo, ok. Y aquí tenemos un submenú que te va a indicar opciones del control. Ok, está avanzando todo muy bien. No lo podemos dejar por mucho tiempo por copyright. Aquí está. Ok, muy bien. Ok, por ejemplo aquí nos estamos dando cuenta que lo está reproduciendo con un aspecto del televisor más pequeño. No estoy seguro si... Creo que es un ajuste aquí del propio televisor. Ahí está. Sí. A ver, déjame ver. Ok, voy a poner acá, si no me cae copyright. Ok, este es el que quería ver. Si es que accidentalmente le piqué otra tecla aquí acerca de cómo se visualiza y ya por eso me lo había cambiado. Ok, ahí está. Obviamente tiene sonido. Vamos a avanzar más en el archivo. Es decir, lo vamos a adelantar. Ahí estamos viendo, adelantando, playback.
Vamos a dejar tranquilo la categoría video. Vamos a regresar. Ok, volvemos otra vez a menú. Ok, menú. Como tiene también música e imágenes. Vamos a ir a imágenes. Estas imágenes en el reproductor Blu-ray se pueden acompañar de música si es que tienes música almacenada en la misma memoria. Ok. Me parece que en el menú de configuración ahí podemos hacerlo. Ok. Vamos a darle playback para que muestre manera de diapositivas y de pasarelas. Okay. White. Ese rato estaba así muy completa. Ok, está. Siguiente. Siguiente. Aunque lo habíamos puesto así como para pasarela, pero no lo está haciendo. Ok, eso fue un ejemplo. Vamos a ver si aquí nos da alguna opción. A ver, otra vez. Vamos a ir por acá. Okay. Ok, muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a ir a menú principal. Menú. Ahora que sea el de música, enter. Bajamos aquí volumen. Esperemos. Estas son la música. Ok, esta memoria solamente tiene algunas canciones, no son muchas. USB, MP3 son ok, vamos otra vez al menú. Ok, otras funciones, configuración. Déjame ver si aquí hay algo de... Ok, no hay. Andamos viendo una opción para ponerle música a las diapositivas. Tal vez sí lo tenga, pero la verdad sí es como que buscar más. Y realmente así como que no quiero extenderme más en esto. Ok, no, así lo vamos a dejar. Ok, muy bien. USB ya está listo. Ya vimos que pudimos reproducir bien las tres categorías. En el caso de la tarjeta SD, vamos a utilizar esta que es de 4 GB. Es del tipo que acepta, o sea, puede ser SD normal o SDHC.
High Capacity. Pero las memorias que son SDXC Extra, ¿cómo es? Extra Capacity, no las puede reproducir. Ok, entonces tiene que ser 32 hacia abajo. Okay. 32 gigabytes hacia abajo. Ok, ahí está la tarjeta SD. En la parte superior izquierda, ahí vemos SD card. Esta SD solamente tiene pura imagen. Ok, ok, vamos a reproducir. Ok, desde aquí. Estamos viendo. Vamos a quitar ese recuadro. Damos play. Ok, en este caso hay que irlas brincando imagen por imagen. Ok, hasta aquí llegamos. Vamos a ir recorriendo hacia atrás. Cambia bien rápido. La mayoría de reproductores sí se tardan unos cuantos segundos, pero en este caso sí navega de forma muy fluida a través de las imágenes de la tarjeta SD. Okay. Muy fácil y rápido. Okay. Muy bien, vamos a menú principal otra vez. Okay. Para lo que es la tarjeta SD, solamente vamos a poder reproducir imagen y la configuración va a estar es más limitado. Ok, solamente nos da reproducir. Ajá, reproducir, aunque en este caso no veo por ninguna parte que me dé opción para audio. Ok, solamente la pura imagen por sí sola. Ok, algunos equipos sí te dan efectos de transición, etcétera, pero en este caso solamente es pura imagen. Ok, muy bien, ahora sí vamos a ir a lo que es el contenido en discos. Extraemos aquí el SD card, cerramos y todo lo vamos a hacer con el remoto. Okay. Ok, vamos a empezar con la película original Blu-ray. En este caso es esta. Ok, región letra A. Ok, está. Cerramos. Les comento brevemente que fuera de cámaras estaba probando esta película precisamente y la verdad es tan excelente la calidad de imagen, ok, y de sonido que prácticamente ya me daban ganas de ver la película en esta unidad concretamente. Ok, tiene una calidad óptima de imagen y audio. Ok, unos momentos más. Ok, vamos a esperar que cargue. Ya está leyendo, aquí aparece leyendo, ya desapareció. Ok, unos momentos más. Ahí viene. Vamos a quitar el audio. Y ahí viene. Ok, muy bien. Este es el menú. Vamos a ver esta parte. Ok. Vamos a ir a la parte de capítulos. Y aquí en la parte inferior, ahorita vamos a escoger esta precisamente. Ok. Audio. Ok. Vamos quitándole y activando de nueva cuenta el audio así saltadamente para evitar el copyright. Ok, pero ahí está.
En realidad, la calidad de imagen de este dispositivo Blu-ray es sensacional. Les digo nuevamente, yo estaba viendo, probando esta unidad con esa película y realmente sí me daban ganas de calentar unas palomitas y ponerme a verla. Okay. Tal vez ahorita terminando el video lo haga. Okay. Está súper bien. Okay. Vamos a brincar más escenas. Y así como navegó entre las escenas del SD card, también lo puede hacer entre capítulos del disco. ¿Okay? Aquí en el display estamos viendo el tiempo acumulado. ¿Okay? Y mientras tanto estamos viendo parte de la película, que es excepcional la calidad de imagen y de sonido. ¿Okay? Vamos a ir más adelante. Okay, muy bien, el nivel de detalle, aquí puedes ver exactamente todo súper bien. Okay, excelente. Vamos a ir hacia atrás. Ok, ahí está, estamos viendo parte de, no lo podemos dejar mucho rato, pero estamos viendo que funciona genial. You're gonna thank me then? For what? Tidying up. Well, it doesn't look that tidy. Ok, muy bien. Vamos a expulsar. Ok. Recuerden que esta unidad solamente acepta discos Blu-ray originales. No acepta discos grabados. Ok. Vamos a ir con la película en formato DVD. Región 1. Ok. No es compatible con región 4. Solamente región 1. Ok, ahí ya la detectó. De hecho aquí aparece, bueno, alcancé a enfocar, pero decía DVD. Okay. Vamos a brincar los anuncios. Ok, muy bien. Ya estamos ahí en el menú, escenas, play. Ok. Es que escoger alguna de ellas. Listo. Audio. Da sind Sie ja. Emmanuel, voici le colonel Flanders. Ok, muy bien. Ahí estamos. Este es en formato DVD. Recuerden que cuando estamos observando DVD en un Blu-ray, la imagen la escala hasta 1080p. ¿Okay? Algunos equipos la escalan a una calidad mayor, pero en este caso la máxima es 1080p. ¿Okay? Ahí está. Audio. Ok. Vamos a dejar aquí el DVD. Y ahora vamos a ir con un DVD copia grabado. Okay. Listo. Y aquí va a aparecer de repente DVD. Ahí está. DVD detectado. Ahorita ya va a estar allá leyendo. Este es el menú, correcto. Le damos Enter. Ok. Regresamos esto. Siempre aparece el recuadro este del submenú. Tal vez ahí en el menú de configuración existe alguna forma de que no esté apareciendo todo el tiempo. Ok. Vamos a darle audio. Ok. Vamos a brincar capítulos. Está. Muy bien. Estamos en calidad HDMI. Muy bien.
Vamos a cambiar de puerto y vamos a ir ahora a videograbadora, que esta es una resolución aproximadamente como 480. Ya no estamos en 1080 en la parte superior, ya estamos en menos calidad. Ok, esta resolución es como antes se miraban las películas, ahí lo pueden ver. Ok, la resolución es más un poquito más ruidosa. Vamos a volver otra vez a lo que es HDMI, y aquí en la parte superior va a decir 1080. Ok, y los detalles pues ya se miran más definidos. Ok, ahí está. Ok, vamos a brincar más escenas. Ok, muy bien, regresamos a escenas y ahí está, prácticamente donde empezamos. Ok, hasta aquí vamos a dejar lo que es el DVD. Ok, muy bien, y pasamos ahora al formato disco compacto. Es un disco grabado con música en MP3, 108 canciones. Ok, ahí abajo ahí apareció CD. Oh, ya lo alcancé. Esta es la lista de canciones. Ok, podemos adelantarla más. Ok, listo. Menú principal. Estamos. Ok, muy bien. Vamos a sacar el disco. Listo. Ok, vamos a apagar el equipo. Y se despide, dice please wait. Bye. Ok, muy bien, en este momento ya el equipo ya se despide, se apaga. Vamos a desconectar nuestras salidas. Okay. Toma corriente también. Ahí está. Y vamos a mostrar el equipo desde la parte posterior. Ok, ahí está. A ver si se alcanza a calentar siempre. Ok. Y como pueden observar, vamos a echarle aquí la luz. Tiene sus terminales de color dorado. Se miran bastante bien. Aquí podemos ver, miren, las terminales bien suaves. Todavía no ha sido sometido a limpieza y la verdad se ve bastante bien. Ok, fecha de manufactura febrero de 2009. Vamos a ver una vez más las regiones para DVD y para Blu-ray. Ahí están. Ok, únicamente esas regiones, no acepta otras. Ok, ahí está el modelo.
Ahí aparece cuánto consumen watts, hecho en China. Ok, y estas son las salidas para los canales, 5.1 canales. Ok, central, subwoofer, las frontales y las que van a la parte posterior. Ok, son 5 bocinas y el bajo. Ok, salida de audio coaxial y de tipo óptico, así como también salida de audio y video y componente. Ok, y la salida de digital, ok, HDMI. Ok, listo. Aquel es Ethernet, aunque ya dijimos que no se puede conectar a internet. Ok, terminación, número de serie. En este caso, ok, andaba buscando un número de serie, pero no, por esto lo tienen en otra parte. Ok, generalmente aquí lo traen el número de serie, pero en este caso va a estar en otro lugar. Ok, anyways, ahí lo tienen. El equipo está, aparte que está en muy buenas condiciones, se ve muy bien, está funcionando de manera correcta. Ya solamente es cuestión de conseguir los altavoces adecuados, las terminales correctas, conectarlo y a disfrutar. Ok, el equipo está funcionando de manera correcta. Se logra manipularlo con el remoto de la televisión y cumple con las especificaciones que en teoría debería de llevar a cabo. ¿Ok? Muy bien, en este momento llegamos al final del video y pues si les gustó apóyennos con likes, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Recuerda que unos gatitos aquí. Recuerda que este y otros equipos están disponibles para la venta. Quien esté interesado o interesada puede buscarlo con el mismo título en la plataforma de Mercado Libre. Igual nos puede mandar mensaje vía Instagram. En la descripción está el enlace a nuestro canal de Instagram. Y eh, también estamos atentos aquí en la caja de comentarios. ¿Ok? Bien, entonces de esta manera cerramos el video. Recuerden, la unidad solamente incluye lo que es el cable de la corriente alterna y el remoto. Si en los próximos días conseguimos un remoto que sea compatible, pues lo vamos a agregar. Pero mientras tanto, pues se va tal cual. Eh, la ventaja es que puede ser manipulado con el remoto de la televisión siempre y cuando esté conectado vía HDMI. ¿Ok? Bien, pues ahora sí nos despedimos. Yo soy Gus Walker y nos veremos en la próxima. Saludos a todos, muchas gracias. Bye bye.